43 personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pacientes, padres de pacientes que estaban allí y empleados. La explicación fue insólita. Una paloma tapó un ducto de ventilación y eso generó que el monóxido de carbono no saliera del edificio y se produjera esta intoxicación. Está con nosotros el doctor Jorge Herkovitz, que es toxicólogo, nos va a ayudar a entender qué se hizo mal en este caso y cómo evitar este tipo de intoxicaciones que pueden llevar a la muerte. Gracias a Dios eso no ha ocurrido. Doctor, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿es culpa de la paloma? Me parece que no, ¿no? Mire, el tema del ducto es cierto que el monóxido de carbono es un gas mucho más liviano que el aire y por lo tanto a través de los conductos que se construyen deliberadamente de esa forma, sale al exterior. De tal manera que es posible que la obstrucción de un conducto impida que la combustión se realice normalmente y que los gases terminen ingresando a la vivienda o al establecimiento donde está instalado el equipo, que en este caso parece que fue un termotanque, por lo que tengo entendido. Así que el problema es, digamos, lo que está indicado es obviamente una revisión periódica ¿no? de las instalaciones, tal como lo establece la reglamentación. Llama la atención de que sea unido porque tradicionalmente los mineros, por ejemplo, llevaban un pájaro, un canario, habitualmente en las minas, porque el canario, al ser un animal más pequeño que el hombre y al respirar con mayor frecuencia, se intoxica con monóxido de carbono mucho antes que el humano. Entonces, cuando el canario muere, sí, había un escape. Pero en este caso era distinto porque lo que tapaba era el nido. Arriba estaba la paloma feliz y contenta. Bueno, no, es que seguramente el nido no es una estructura impermeable para los gases. ¿eh? Pero independientemente de cuál es la explicación inmediata, a mí me parece que es fundamental que se haga una revisión completa de las instalaciones, porque eso es lo que realmente garantiza el buen uso. ¿Y estas revisiones deberían hacerse con qué periodicidad, digamos? Bueno, eso digamos, no hay una periodicidad establecida en forma muy rigurosa, pero sí, obviamente que es algo que se debe hacer con una periodicidad suficiente como para garantizar que no suceda este tipo de episodios. Porque cualquiera podría pensar que una situación similar la puede vivir en su casa, imagino que a partir de este episodio, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo prevenir que esto pase en nuestra propia casa? Bueno, las instrucciones que se establecen para la instalación de... Porque esto ocurre con cualquier sistema de combustión por gas o inclusive a nafta, por ejemplo, o gasoil. Los vehículos, si tienen algún tipo de falla en la combustión o en la eliminación de los gases, esos gases van a ingresar al habitáculo y pueden afectar severamente al conductor o a los que... Pero doctor, acá lo que yo no entiendo es esto, sí, la irresponsabilidad de los encargados de mantenimiento de un edificio público. Sí. Que no hicieron una inspección periódica, como debería hacerse al comienzo de la temporada de frío. Revisar, lo mínimo que hay que hacer es revisar los conductos. Yo le pregunto, en una casa de familia común y corriente, ¿hay que hacer una revisación cuando comienza a trabajar la caldera o el termotanque o los tiros balanceados antes de que empiece el frío? Sí, a mí me parece que esa es una medida absolutamente razonable. Lo que ocurre es que habitualmente en la vida real no se hace. Pero en mi casa yo no le pago a nadie para que me lo haga, pero en un edificio público hay encargados de mantenimiento cuya obligación es esa, si no, ¿para qué están? Así es. O sea que el mantenimiento implica realizar todas las acciones de prevención para evitar que este tipo de episodios sucedan. Ahora, obviamente, si se confirma el tema del nido, etcétera, eso puede, digamos, construirse en cualquier momento, o sea, no hace falta que pase una temporada. Pero yo entiendo que los conductos de ventilación tienen estructuras especiales, muchas veces salen para los costados, algunos tienen como una especie de corona que da vueltas. Así es. Es decir, tienen una estructura especial para que no se instalen palomas. Incluso algunos ponen rejas para que la paloma no pueda entrar al ducto. Ahí también hay una falta de responsabilidad. Eso es parte de la instalación. Efectivamente, una instalación correcta no permitiría que ese tipo de situación suceda. O sea, acá hicieron todo mal. No, o puede ser, por ejemplo, que en el transcurso del tiempo, ciertas instalaciones se dañen, porque también las aves
generan daños a través de su propia presencia. Y, bueno, pero ahí de vuelta, cada tanto hay que revisar hacer la revisión, ¿no? De todas maneras hay otro componente que es muy importante y me refiero ahora a las situaciones domiciliarias. Siempre está indicado que haya una ventilación para garantizar que este tipo de situaciones no sucedan. Y en las construcciones de antes, digamos que habían ventilaciones en la parte superior de las ventanas, que permitían justamente que los gases estos que son más livianos se eliminen hacia el exterior. Lo mismo sucede, por ejemplo, en casas que son de más de un piso, más de una planta. Si hay una pérdida o si hay una producción de monóxido de carbono que queda en el interior, puede afectar a las habitaciones que están arriba, sin afectar el lugar de la planta baja donde está instalado, por ejemplo, a lo mejor el termotanque. Yo vivo en un barrio donde desgraciadamente son construcciones muy modernas y han habido muchos problemas. Incluso ha habido casos en los cuales el monóxido de carbono se trasladó por los conductos de la electricidad, que parece insólito, pero eso pasa, porque en el fondo es un tubo con unos cables adentro, por ahí se puede, y hubo problemas muy graves. Entonces mucha gente instaló algo que no entiendo cómo no es obligatorio tenerlo en, por ejemplo, un hospital. Son unos detectores de monóxido de carbono muy chiquitos, que tienen una alarma muy clara y que te indican cuando hay una concentración alta de monóxido de carbono en el ambiente. ¿Por qué no se usa más eso? No, sí se puede. En Metrogas los venden. Sí, en gas natural los conseguís. Sí, está clarísimo, no se usa. Bueno, en realidad, digamos que ahora el tema del monóxido de carbono es importante por el accidente que afortunadamente no ha sido tan severo como podría haber sido, porque esto puede, digamos, la intoxicación puede ser tan fulminante que la muerte se produce en minutos. ¿Por qué motivo? Sí, sin que uno lo note además, sin ninguna alerta, claro. Porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, de tal forma que las personas no tienen ninguna forma de advertir la presencia de este tóxico. Y cuando el tóxico se manifiesta de una forma tan violenta, tan rápida, porque tiene una gran capacidad para unirse a la hemoglobina, mucho más que el oxígeno, y entonces la hemoglobina, en lugar de transportar oxígeno, está con el monóxido de carbono. Sí, la persona en ese estadio ya no puede reaccionar y esto es lo grave, y puede llegar a un punto donde no puede reaccionar y tiene parestesia, o sea, no puede trasladarse, de tal forma que cuando siente síntomas que son manifiestos, por ahí no puede hacer más nada. ¿Qué es peor, la intoxicación por gas o por monóxido de carbono? No, el monóxido de carbono es muchísimo más tóxico que el gas, digamos, que utilizamos para de la red, ¿no? El gas natural. Doctor, quiero preguntarle al respecto de los electrodomésticos, ¿no? A lo más casero, lo cotidiano. Yo sé que ahora las cocinas, por ejemplo, vienen con válvula de seguridad. Esto ayudaría a prevenir cualquier escape de gas automáticamente, ¿no? Sí, el escape de gas, sí, pero lo que no impide es la producción de monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono básicamente se produce por una combustión incompleta. Entonces, por ejemplo, en las cocinas, o hablemos de lugares donde la cocina es de uso intensivo, como puede ser un restaurante, un comedor, las personas que están trabajando permanentemente en las cocinas pueden sufrir también el efecto del monóxido de carbono a tal punto que se ha descrito una especie de locura de las cocineras, que es una forma, digamos, porque es un tóxico que afecta en forma muy importante el sistema nervioso, que es el tejido más sensible a la falta de oxígeno. Ahora, a mí me parece que es muy interesante mencionar que el caso del monóxido de carbono es un tóxico tan severo por el transporte de oxígeno, y el oxígeno tan elemental para la vida. Sí. Pero nosotros estamos rodeados de miles de sustancias químicas que tenemos en nuestra sangre, que tenemos en nuestro organismo, y que actúan en distintos lugares en formas que son subagudas y que son responsables de una enorme cantidad de enfermedades como el cáncer, inmunodeficiencia. ¿A cuáles? Y prácticamente el 70% de las enfermedades, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son de origen ambiental.
Y la enorme... A ver, un ejemplo, pónganos. Muchísimas. El olor, el humo de cigarrillo, por ejemplo, bueno, sería uno. el humo de cigarrillo, por ejemplo... Es el más básico. ¿Cuál otro hay? No, un componente. El humo de cigarrillo es el monóxido de carbono. Sí, claro. Por ejemplo. Ahora, ¿pero qué otros productos, bueno, a qué productos estamos expuestos que nos pueden hacer mal? Estamos expuestos a una inmensa cantidad de sustancias químicas. Digamos que la sociedad actual, la civilización actual que tenemos, implica el uso cada vez en forma creciente de sustancias químicas. Bueno, a mí me dijeron una cosa autos, muy loca. Por ejemplo, sí, sabemos que sí, ¿no? Muy bien. Pero digamos, cuestiones que uno puede tener en casa, yo te voy a decir artículos de limpieza, aerosoles. Por supuesto. Los artículos de limpieza también tienen elementos tóxicos y los pesticidas, por ejemplo, que se usan de una forma tan intensiva. Dígame, yo leí un libro muy interesante que contaba que en los shoppings, por ejemplo, no sé, usted me dirá si esto es un delirio o no, la ropa nueva tiene una tintura, es tratada químicamente, tanto para teñirla, tratarla, etcétera, etcétera. Que cuando va uno al shopping, sale muy cansado de caminar por los shoppings, porque en los shoppings hay una altísima concentración de olores a químicos que trae la ropa nueva, que encima viene embolsada muchas veces, con lo cual cuando se abre desprende mucho olor y que sería no tóxico, pero tendría algún grado de toxicidad. Y ahora con perfumes que identifican cada marca, además. Exacto, marca de mujer, eso. no sé. Le pregunto, ¿puede la ropa nueva tener algún grado de toxicidad o es un disparate? Sí, no, es ningún disparate. Cada vez se utiliza mayor cantidad de sustancias químicas para distintos usos, inclusive los llamados usos de cuidado personal. Pero nadie se va a morir intoxicado por un suéter nuevo, me parece. No nos vamos a morir intoxicados. Lo que yo quiero comentar, lo que quiero destacar, es que la sumatoria de una enorme cantidad de sustancias químicas que no tienen un efecto agudo, salvo para personas que son particularmente sensibles a alguna sustancia en particular, trabajan en nuestro organismo y son las responsables de una enorme cantidad de enfermedades cuya etiología está en el ambiente. Y por ese motivo el cuidado ambiental es un tema fundamental que la sociedad tiene que tomar como altamente prioritario. ¿Me compro una máscara de gas? No, urgente. Lo que tenemos que hacer es utilizar las sustancias químicas. Para que tengamos una idea, cada 10 años se duplica la cantidad de sustancias químicas que utilizamos en nuestra sociedad. Y en los países donde mayor incremento hay en uso de sustancias químicas es en los países en desarrollo. Claro. Porque los otros han llegado ya a un nivel... Tiene mejor tecnología. Exactamente. Entonces... ¿No es un poquito paranoicos, doctor? Al contrario. Por eso, No, al contrario. La idea es... es interesante. Es, digamos, un mensaje de prevención y que este accidente, que obviamente es sumamente lamentable, sirva también para reflexionar sobre el tema ambiental como una causa profunda de nuestro problema de salud. Bien, Gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación.